Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Hoy estamos con una nueva entrevista. Vamos a entrevistar a Edinson de Homeschooling Medellín, una propuesta que hace un rato tenía en el radar, pero no había tenido la oportunidad de conocerla más de cerca. Entonces ya la conozco, vengo a mostrárselas para que la conozcan ustedes también. Buenas tardes, Edinson, bienvenido. Buenas tardes, Ana Paulina, y a todos los que estén conectados. Mucho gusto, Edinson Velázquez, director y fundador de la Corporación Educativa Homeschooling Medellín. Bueno, muy bien. Comencemos como comienzo siempre. He tenido la oportunidad de conocer el origen de cada una de las propuestas que he entrevistado y me encanta darme cuenta que todas parten como de un momento especial, de una inquietud, del deseo de solucionar una necesidad de un grupo específico. Me gusta mucho empezar entonces preguntando cuál es el origen de la propuesta, cómo nace Homeschooling Medellín. Bueno, hacia finales de 2017 aproximadamente, nos reunimos un grupo de compañeros, estábamos en la Universidad Nacional terminando una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, que es nuestra línea de profesionalismo, y empezamos a ver una dificultad importante porque trabajamos en un colegio pues de lo que se llama alto rendimiento, que no sé hasta dónde pueda decirse alto rendimiento en un proceso educativo, eh, y nos dimos cuenta que eran chicos deportistas que tenían, que practicaban motocross, bicicross, etcétera, todos los diferentes deportes, pero tenían muy poco tiempo para dedicar a esos entrenamientos y a todos los procesos que les demanda un deporte en alto rendimiento, y más cuando tú te proyectas a nivel profesional, ¿cierto? Y ya a los 14, 15 años estás compitiendo incluso en el exterior. Entonces, entendimos o empezamos a mirar que los sistemas educativos y la escuela como tal tiene grandes limitaciones. Una limitación es, por ejemplo, el tiempo. Estos chicos tienen una extensión de tiempo bastante importante, van casi siempre hasta las 3, 4 de la tarde, y veíamos esto. Un niño se levanta a las 5 de la mañana para estar en la buseta a las 6 porque entra al colegio a las 7, ¿sí? Una hora de su vida ya la perdió viendo pasar la existencia de este planeta a través de un vidrio mientras llega a su colegio. Llega al colegio, entra al salón de clases, salones de clases que habitualmente siempre están con 45, 50 estudiantes, hay una revoltura impresionante, y el profesor gasta aproximadamente 15 minutos de su tiempo haciendo que se haga silencio. Y claro, si tienes un grupo de adolescentes encerrados o de niños encerrados en 4 paredes, pues vas a tener una explosión importante de energía allí, ¿cierto? Entonces, esos 45 minutos que dura una clase, ya perdiste 15 haciendo que todos se sienten. En la explicación vas a emplear otros, qué sé yo, 20 minutos, y después la misma estructura: explicación, presentación, ejercicios, resuelvan y preparen para el examen. Así van los niños, almuerzan y después salen a las 4 de la tarde, ¿sí? 4, 3 de la tarde, otra vez, una hora en la buseta, llegan a su casa a las 4 de la tarde, y lo más curioso es que llegan a hacer tareas que no pueden hacer porque el docente las dejó y las explicó en su momento, pero el pelado no hizo una práctica adecuada porque no tuvo un acompañamiento. Y no es culpa del docente, sino de un sistema que tiene 45, 50 metidos en un salón, ¿sí? Cuando llega este chiquitín a hacer su tarea, nunca la entiende, la mayoría de las veces, ¿sí? Y al final del día, 6, 7 de la noche, están llegando los papás y empieza una discusión por a quién le toca hacer la tarea con el niño el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre hay alguno que abandera la causa por evitar la discusión y un problema más dentro de una situación de pareja. Usualmente, y en el 90% de los casos, son las mamás las que asumen ese reto, ¿sí? Entonces, claro, la mamá asume ese reto y termina acostándose a las 9, 10 de la noche haciendo una tarea tremendamente extensa y volviendo a repetir la primaria con su chiquitín, ¿cierto? O con su hijo. Y, oh sorpresa, llega el otro día con la misma rutina, presenta la tarea, y el profesor, por estar como dicen los muchachos hoy, embalado, llenando papeles, porque hoy realmente los profes llenábamos papeles en los colegios, no tiene tiempo de revisar realmente qué fue lo que hizo el niño.
chulea por dos cosas. Primero, porque van a revisar los directivos o porque revisa si es público Secretaría de Educación, ¿sí? Y además, perdón, además, después de la revisión, la tiene que poner porque si no, el nene llega a la casa y la mamá dice, venga, miremos esta tarea. ¿Cómo así nos trasnochamos y este señor no fue ni siquiera capaz de mirar? Entonces, eso no es un proceso educativo que esté dejando algo valioso para el aprendizaje de los niños, ¿sí? Y se cree erróneamente desde el ministerio y las secretarías y muchos pedagogos lo afirman, se llegó a la conclusión de que a mayor cantidad de materias, mayor calidad en el aprendizaje. Entonces tenemos que la cátedra para la paz, que la cátedra para yo no sé qué, una cantidad de cátedras que primero no hay dónde ponerlas, ¿cierto? Y que pueden ser cultura general y que se puede aprender de otras maneras y no necesariamente encasillarlas ahí. Y claro, los niños terminan exhaustos porque hay colegios que manejan hasta 17 y 18 materias. Es una cuestión ilógica, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Entendimos un poco eso y dijimos, bueno, ¿cómo seleccionamos los contenidos? Pues, oh sorpresa, nosotros mismos, la humanidad, tenemos la respuesta. Hay contenidos que han trascendido la existencia de la humanidad y que han sido necesarios desde que empezó la escritura, ¿sí? Hasta nuestros tiempos. Entonces, temas como el lenguaje, nuestra lengua materna, las matemáticas, que son indiscutibles pues en todo proceso de razonamiento. Obviamente en las matemáticas habrá que mirar cuál es la profundidad de acuerdo a los intereses de cada uno de los chicos. Las ciencias sociales involucrando historia, geografía, ¿sí? Y las ciencias naturales, donde se transversalizan biología, física y química, que va más allá de aprender, por ejemplo, una fórmula en física. Yo creo que lo importante en las ciencias naturales es que te permitan hacer una lectura del mundo y de los contextos que tienes. Y finalmente, nosotros trabajamos una lengua extranjera, trabajamos el inglés por la necesidad, porque muchos de nuestros chicos viajan al exterior, Estados Unidos, Canadá, y además porque nosotros tenemos un enfoque en el que queremos que nuestros chicos vayan en una línea de ser proponentes de nuevas empresas y negocios futuros. Entonces, ellos deben manejar muy bien este segundo idioma. Encontramos eso y desde allí, pues viendo toda esta necesidad, hacemos esa propuesta con estas 5 materias básicas. Bueno, muy bien, me contaste, ya me respondiste la pregunta de cómo construyeron el currículo, así que no haré esa pregunta más adelante, pero sí quisiera saber si hay alguna base pedagógica o conceptual, además de esta construcción, eh, como que sostenga la propuesta. Bueno, mira, yo no soy partidario de creer en los métodos, ¿sí? Es decir, yo no me caso, por ejemplo, con Dewey, Montessori, Vygotsky, el constructivismo tibetano, etcétera, ¿sí? No creo que haya un método que sea la panacea y que sea infalible para subsanar cualquier bache en el aprendizaje de un individuo, ¿sí? Así como los dedos de una mano son completamente distintos, cada uno de nosotros lo somos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? El problema no son los contenidos ni la información está. El problema es cómo se presente a los chicos, uno, y dos, cómo el acompañamiento de un docente o un profesor o un tutor, llámese como quiera, puede ayudar a estos chicos a entender ese contenido, ¿cierto? Entonces, se utilizan los recursos que se proponen en las diferentes, valga la redundancia aquí, las propuestas pedagógicas, ¿sí? Y como filosofía, básicamente lo que nos interesa es que los chicos tengan, que podamos establecer un paralelo entre lo que es la intencionalidad académica y la fuerza que se le da y lo que quieren ellos para su vida futura, ¿cierto? Entonces, el que quiere ser biciclosista profesional, como Mariana Pajón, y llegar a unos Juegos Olímpicos, y bueno, y traerse todas las medallas que pueda. Tiene que entrenar mucho. La idea es que nosotros proponemos un trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde con 5 horas efectivas de trabajo
con algo que se conoce en el medio como el tiempo del tomate y que básicamente lo explica la psicología educativa, y es que los cerebros de los niños y de los adultos, apartamos de los adultos, tienen periodos de concentración entre 20 y 25 minutos aproximadamente para un tema. Después de eso pierdes la atención y el foco, ¿cierto? Imagínate un niño no puede estar concentrado más de 30 minutos dándole el mismo tema, y más si es en un tablero explicativo donde no tienes la menor idea de lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, trabajan por periodos pequeños de máximo 10 minutos, hacen recesos, ¿sí? Esos recesos, cuando están en casa, de acuerdo a la modalidad, eso lo explicaré más adelante, se sugiere que los chicos puedan ingerir carbohidratos, glucosa, para que se active su cerebro, ¿cierto? Y pues vuelvan a continuar. De esta manera van terminando todas las sesiones. Y la idea es que terminen esas horas de trabajo de 8 a 1, almuercen con tranquilidad, sin estar corriendo en una buseta, y puedan desplazarse a donde tienen que hacer sus entrenamientos, estudiar música o artes, etcétera, ¿cierto? Con una vida tranquila y feliz. Más en estos tiempos en los que vivimos en un caos, donde tenemos que estar corriendo para arriba y para abajo, llamando a todo el mundo porque el tráfico no da, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el proceso, y yo creo que aquí empataría muy bien lo que acabo de mencionar de las modalidades, ¿sí? Con la metodología, sí, me encanta cómo te me vas adelantando a las preguntas, porque ya entraste a explicar la metodología, entonces dale, cuéntanos. Claro. Bueno, nosotros proponemos una estructura que está contenida toda en una plataforma. Se puede descargar e imprimir para desarrollarla a mano alzada. Yo no soy un crítico de los procesos estructurales físicos, ¿sí? Sé lo importante que son para el desarrollo del cerebro de cada uno de estos chiquitines. Entonces, no es que simplemente vamos a ponerlos en un computador y desaparezcamos los lápices, los cuadernos. No, no, no. Los procesos de desarrollo en términos de visomotricidad, ¿cierto? Motricidad fina y gruesa en los procesos escriturales son tremendamente importantes para efectuar actividades rutinarias y cotidianas de la existencia actual cuando ya eres un adulto, ¿cierto? Entonces es necesario que se apliquen en esos primeros momentos. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tenemos una plataforma donde vas a encontrar videos, podcasts, animaciones como una primera presentación. Después viene un documento en PDF para hacer la profundización. Se puede descargar e imprimir para que se haga el desarrollo escritural. Y finalmente viene la actividad evaluativa. ¿Por qué se presenta primero con este esquema, con videos? Porque lo hablábamos hace un rato. Si tú tienes una consulta, me dijiste que eras ingeniera electrónica, hablemos el Internet de las cosas, un microcontrolador, un Arduino Leonardo. Entonces, necesitas saber cómo hacer una conexión para un Arduino Leonardo desde tu protoboard, y estás programando el código en tu computadora. Y necesitas una cosa muy sencilla, pero que no la sabes en ese momento. ¿Dónde buscas? En Google. Ok, perfecto. Y es lo que es importante que empecemos a mirar cómo va a avanzar la tecnología. No sé si hayas escuchado el chat GPT. Claro que sí, ya lo he estado usando y explorando, me gusta mucho. Enseguida me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre eso, porque eso derrumba una cantidad de cosas y viene a demostrar algo que yo he dicho. La escuela es el único estamento que no ha evolucionado en los últimos 200 años, es decir, desde que se creó. Y lo peor, tenemos contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Entonces hay un desfase total, y nos corresponde a nosotros, a ti, a mí y a muchas más personas que vinimos a interesarnos en este tema, empezar a pensar y hacer propuestas diferentes. La mía no es la única.
muchísimas propuestas y de hecho nosotros las apoyamos desde la corporación con procesos de certificación. Pero bueno, me devuelvo un poco para no irme tan lejos. Entonces, cuando se te despliega en Google todo eso que habla sobre el Arduino Leonardo, ¿qué ves primero? Te aparecen dos opciones, un video y un blog. ¿Qué ves? Si uno tiene afán, mira el video y yo sé que la mayoría de las personas mira videos, yo tiendo a buscar un poquito como, si quiero precisión, voy y busco documentos, como que la lectura para mí es más eficiente que el ver y el escuchar. Claro, eso depende también de las formas en cómo aprendemos nosotros, ¿cierto? David Ausubel habla de las inteligencias múltiples y las inteligencias múltiples explican cómo unos somos auditivos, otros kinestésicos, otros más visuales, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces el punto es, ya, cogemos el video, ¿cierto? Y nos da una ilustración básica sobre lo que hay que hacer y muchas veces resolvemos el tema. Cuando no se resuelve el tema o estamos interesados en profundizar, vamos a una lectura. Pero el llamado aquí es hacer lo siguiente, ya no vamos a una biblioteca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo y la reflexión de todo esto es el problema de la información. El problema no son los contenidos de la información. El problema es enseñar a qué hacer con esa información, ¿sí? Yo creo que las personas son exitosas en función de si se hacen las preguntas correctas. Cuando tú te haces una pregunta correcta y esa pregunta resuelve necesidades, resuelve inquietudes, resuelve problemas que otras personas necesitan, bien sea en la prestación de servicios o en la producción, ¿cierto? Si hablamos de negocios específicos, creas un nicho de mercado importante y tú estás a la vanguardia aventajando porque te hiciste la pregunta correcta, ¿cierto? Entonces, la idea es empezar a que los chicos puedan pensar desde allí. Por eso se hace una presentación desde los videos, podcasts, animaciones. ¿Y cuál es la intención? Que se mezcle la autodidaxia para que sean ellos los que empiecen a indagar por su propia cuenta, de la mano de un docente que puede estar allí o del padre de familia, de acuerdo, como te decía, a la modalidad que se elige. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si recuerdas tu vida universitaria, es muy chévere. Yo hace unos días, en diciembre, estuve en la Universidad de Antioquia haciendo unas diligencias. Yo soy graduado de esta universidad y me senté pues en la plazoleta Barrientos, ¿sí? Y me ponía a ver y a recordar cómo estaban las sillas donde estudiábamos en los bajos del bloque 9 en la Facultad de Educación. Y pensaba en esto, es que cuando íbamos a clase, entrábamos a clase de cálculo 1, 2, 3, álgebra lineal, y nos daban una explicación de 2 horas, que en realidad era hora y media, porque hasta el profesor se tuesta si está dándole 2 horas a eso, ¿cierto? Y después de eso, sales de allí, pero si te quedas solamente con esa información, a los 15 días te pegan un levantón de aquí a Pekín, ¿cierto? Como me pasó a mí en el primer quiz de geometría euclidiana, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Tú mismo debes ir, buscar los textos, sentarte y cuando tú te metes en la colada, empiezas a ver las cosas de manera diferente. ¿Cuál es la idea? Que sean los niños los que empiecen a tomar las riendas y a crear un hábito. El problema de la educación está en la generación de hábitos, ¿sí? Entonces, claro, ellos empiezan a crear su hábito, pero deben ser direccionados. ¿Y por qué deben ser direccionados? Porque nadie nace aprendido y siempre debe haber un adulto responsable que guíe ese proceso, papá, docente, como quieras llamarle, tutor, ¿cierto? El venerable anciano que te está diciendo cómo comportarte en la vida. Bueno, el caso es que siempre debe haber alguien allí, por eso la figura del docente, así se diga que tenemos los mejores desarrollos tecnológicos, nunca va a desaparecer, ¿sí? Es una necesidad del proceso de aprendizaje, el que haya alguien orientado. Claro, cuando los chicos vienen y hacen este proceso, después hacen la profundización, finalmente viene el proceso evaluativo, ¿sí? La evaluación
yo la propuse, lo tengo en un artículo, no lo he publicado, así que porfa respeten los derechos de autor. Mentiras. Resulta que cuando tú evalúas, el esquema tradicional es estudia, repasa, resuelve ejercicios, presenta el examen, si sacas más de 80, ganas, ¿cierto? Pero mira, yo en la maestría en la Universidad Nacional diseñé una ecuación multilineal con 5 variables y igual número de parámetros. Y esta ecuación multilineal me permitía encontrar un número entre 100 y 500. Y ese número permitía predecir cuánto iba a obtener un niño en las pruebas a ver. ¿Sí? ¿Qué involucraba allí? Coeficiente intelectual, velocidad de lectura, edad, tiempo de trabajo en un grado específico. Eran 5 variables, no recuerdo la otra variable. Pero, ¿qué pasaba? Siempre estábamos midiendo, estas variables eran una medición, ¿sí?, de aprendizajes marcados por un examen. Pero los exámenes tienen un pecado gigante. Y es que un examen no te garantiza a ti que vayas a recordar eso el día de mañana. ¿Por qué? Porque siempre estudias para ganar. Entonces, yo establecí, y lo sigo afirmando, un examen solo permite saber qué es capaz de recordar una persona 5 o 6 días previos a la presentación del test. Pero en función del tiempo, longitudinalmente hablando, no hay garantía de que recuerdes eso. ¿Cuál es mi intención en los procesos educativos? Y es una propuesta, no estoy diciendo que sea la única verdad y el camino, no, es una propuesta. Yo lo pongo con un ejemplo. Por ejemplo, si yo me siento contigo, Ana Paulina, y me siento a explicarte las fracciones, cómo se suman, multiplican, restan, dividen, cómo se come esto en la vida real, y tú entiendes perfectamente, que das ducha en eso, ¿qué podemos decir del docente que te explicó esto? Pues no sé, que fue claro en sus explicaciones. Bueno, yo voy a hacer una afirmación y tú me dices si estás de acuerdo o no. Ok. Lo que sí puedo afirmar más allá de cualquier cosa es que esa persona conoce el tema, porque si no, no podría explicarte. Sí. Claro, bueno, partiendo de eso, eh, ¿por qué no hacemos algo que yo llamo principio de espejo-reflejo docente? Coloquialmente es volteemos la torta. Si Ana Paulina, después de haber trabajado los fraccionarios, viene y se sienta conmigo y me cuenta, me explica, sin la tensión del tiempo, sin la tensión de una hoja completamente en blanco, pero me habla y sostiene una conversación conmigo sobre ese tema por más de 25 a 30 minutos, y yo como autoridad puedo establecer que esa niña, Ana Paulina, sabe del tema, ¿para qué hago un examen? Sí, eso lo llamé yo principio de espejo reflejo docente para aplicarlo a la evaluación. Y de esa manera evaluamos nosotros en homeschooling, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que los niños no sean sometidos a las presiones de un examen. Por ejemplo, a veces nos llegan procesos de certificación porque los niños vienen de otros países y tenemos que revisar el convenio Andrés Bello para saber dónde ubicarlos, hacer las convalidaciones. Y estos chicos van a ciertos colegios después de que los remite la Secretaría de Educación y es un examen, ¿sí? O, por ejemplo, hay chicos que hacen homeschool en sus casas con los papás y van a un colegio y ese colegio les hace un examen al final del grado. Pues en 1 hora o en 2 horas máximo no puedes determinar qué sabe una persona, es imposible, ¿sí? Realmente eso no demuestra que sabes. Entonces, claro, la intención es que no se someta al niño a ese proceso examinativo. No, hay que hacer evaluación, que es una cosa completamente distinta. Y esa evaluación es más un diálogo, ¿sí? Entonces, desde allí partimos nosotros y creo que finalizando la evaluación, pues dejo un poco claro, y no sé si tengas alguna pregunta, cuál es la estructura metodológica. Sí, sí, creo que queda claro, incluido evaluación, que como te digo, te me adelantas a las preguntas, entonces ya no pregunto cómo evalúan porque ya lo explicaste. Eh, pero entonces, tal vez aclarar algunos puntos. Señora.
¿Hay sesiones sincrónicas o todo es asincrónico? Ya entiendo que sí hay maestros y tutores y que hay una plataforma y que es completamente virtual, ¿sí? Sí, pero mira, entonces voy a entrar a explicar lo de las modalidades, ¿cierto? Las Exacto. modalidades se crean para hacer una gamificación y facilitar a las personas que tienen un poder adquisitivo y a las que no lo tienen, ¿cierto? Aquí yo pienso de la siguiente manera, nadie sabe con qué sed bebe el otro, ¿cierto? Y tú siempre vas a querer lo mejor para tus hijos. Entonces, la idea es que todas las personas puedan acceder a la misma plataforma de contenidos y que entonces creamos la modalidad, cuatro modalidades, partiendo desde la 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? La modalidad 0 es lo que yo me dirían llamar un homeschool puro. Entonces, ¿qué pasa? Ana Paulina viene con su niña y me dice, Edison, quiero tomar la modalidad 0. ¿A qué tienes derecho? A la certificación con inscripción en el CIMAD dentro de nuestro colegio, porque ya nosotros, Homeschooling Medellín, hago un paréntesis aquí, somos administrativamente una corporación educativa con registro ante la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia y podemos diseñar y elaborar programas de estudio y ejecutarlos, pero no podemos certificar porque no tenemos una licencia. Entonces, para subsanar ese inconveniente, lo que hicimos fue comprar una licencia educativa en CLER, que son los ciclos educativos regulares, que es el colegio que conocemos como colegio normal, y en CLEI, que son los ciclos educativos integrados, ¿sí? O lo que se conoce como educación para jóvenes y adultos, niños mayores de 14 años que se encuentren extra edad o que estuvieron desescolarizados mucho tiempo y a los cuales hay que ayudarlos a regularizar el proceso educativo, ¿cierto? Ahora, ingresan los niños, se matriculan en esa modalidad 0 y quedas inscrito en el CIMAD. Primer punto a favor, no tienes a bienestar familiar llamando, hola Ana Paulina, porque la hija de Ana Paulina no está registrada en el CIMAD, ¿cierto? Dos, tienes el programa curricular que está basado en los DBA, que integra cosas de Colombia Aprende, que me parece una plataforma excelente, ¿sí? Hay que hacer algunas correcciones, pero en términos generales, de acuerdo al último plan decenal de educación, es genial. Y si haces una comparación con contenidos del extranjero, tiene muchas cosas importantes que aportar. Y lo mejor, es producido en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, tienes ya tus contenidos, ahora sí, recibes una orientación mes a mes sobre actividades extra para desarrollar con tu hijo, ¿cierto? Y como tienes todos los contenidos, ya el problema no es la información, acuérdate. El problema es cómo enseñarle a ese niño qué hacer con eso, pero ya tienes una rutina básica que acabé de explicar, incluida la evaluación. Esa modalidad 0, después te enviaré pues, los costos para que los puedas publicar. Es una modalidad que incluso la corporación, con los dineros que recoge, subsidia. ¿Para qué? Para que los padres de familia puedan pagarla en mensualidades cómodas durante 10 meses, que es lo que lleva el año lectivo. Y la certificación se evidencia en calendario A, calendario B o CLE. ¿Sí? La modalidad 1, ¿qué incluye la modalidad 1? Ya todo lo mismo de la modalidad 0 con la certificación, pero en este caso ya tú tienes profesores evaluadores, ¿sí? Y clases de inglés. El inglés se da en nuestra plataforma, es parecida al Zoom, pero se llama Big Blue Button, es un aplicativo que integramos en nuestro Moodle y que ha sido diseñado específicamente para educación. Todos nuestros docentes han sido dotados con tabletas digitalizadoras para que puedan escribir tal y como si escribieran a mano. ¿Listo? Y permitimos un grupo máximo de 6 estudiantes por sesión. ¿Por qué? Es el número óptimo que yo calculé nosotros que estábamos antes de la pandemia y en pandemia me di cuenta de algo. El problema de la educación en pandemia fue que las escuelas empaquetaron todo su sistema en esta pantalla. Entonces tenías 40 caritas en un computador, por no decir en el celular, porque a veces los chicos no tenían ni computador, y
a la profesora en una esquina, no se sabe dónde. Y los primeros 10 conectados con la cámara prendida para que los vean, porque son los más juiciosos o porque el papá está detrás, tienes que conectarte. De ahí en adelante, tienes cámaras apagadas, micrófonos cerrados y los chicos o con la cobija puesta acá o mirando cualquier otra cosa en internet, ¿cierto? Entonces, ese fue el desastre. Por eso, los procesos educativos que se dan de manera digital deben ser personalizados. Y aquí hago una claridad con algo. El problema no es el internet. Yo siempre pongo una analogía y es que una máquina retroexcavadora fácilmente puede partir un hombre en dos, pero también construye edificios. Entonces el problema no es la herramienta, el problema es cómo se utiliza. ¿Sí? Porque la gente dice, no, es que eso por internet no sirve. No, sí sirve, ¿cierto? Sino que hay que saberlo utilizar. Bueno, entonces, claro, ya tienes esas clases de inglés con ese número limitado de estudiantes. Ese inglés está estructurado de acuerdo con el marco común europeo en 3 niveles. Y esos 3 niveles, la idea es que haya un énfasis en el desarrollo del listening y speaking. ¿Por qué? Porque me interesa que los niños y los jóvenes sean capaces de comunicarse con un extranjero, ver un documental o una película sin subtítulos y estar en capacidad de entender, comprender el 90-95% de eso que escuchan allí. ¿Sí? Y finalmente, en esa plataforma tienes profesores evaluadores. ¿Para qué? Es un poco dándole rigor al proceso homeschool, donde ya no se vuelve, digámoslo así, hay procesos donde el padre dice, no, yo no soy capaz de encargarme de la evaluación porque soy muy blando en esto y no exigiría más, ¿cierto? Entonces la idea es que no se convierta en la sociedad del mutuo elogio donde tenemos el mejor hijo porque nosotros mismos lo decimos, ¿sí? Sino que haya un tercero evaluador que sea un garante de objetividad. Modalidad 2, siguiente. Modalidad 2 es, la anterior fue un 50-50, 50% los padres, 50% Homeschooling Medellín. La modalidad 2 ya es un 100% Homeschooling Medellín, ¿sí? Si estás fuera de Medellín, lo haces de manera virtual, pero nosotros nos encargamos de todo y aquí es donde entran profesores que te atienden de manera personalizada en un 1-a-1. Por ejemplo, Ana Paulina necesita una clase de matemáticas. Llama a la coordinadora y la coordinadora la programa a más tardar para el día siguiente. ¿Sí? Porque no puede ser como en los colegios que, no, espérese a ver si hay tiempo. Y le explico. No, o sea, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Y asimismo en las otras 4 materias. Y en las clases de inglés te vinculas con los otros chicos que están en ese proceso. Además, esta modalidad nosotros diseñamos o alquilamos unos espacios en la ciudad de Medellín. Estamos ubicados en el Poblado, en el edificio Bio 26, en toda la Palmas con San Julián, si hay alguien de Medellín que nos esté escuchando. Y aquí hay lo que llamamos un co-learning, como un coworking, pero adaptado para educación. Entonces, no es el salón típico, sino que son oficinas donde vienes, trabajas en tu computadora, haces entregas. ¿Por qué? Porque hay chicos que en casa no se concentran definitivamente. O hay padres de familia que dicen, yo no soy capaz de encargarme de la educación de mis hijos, encárgate tú, pero pues con este chico tampoco es dejarlo al libre albedrío porque se nos pierde, ¿cierto? Entonces hay que llamarlo ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Hay que jugar con eso. Y la modalidad 3 es una modalidad completamente personalizada, donde cada estudiante tiene un profesor para eso. Esta modalidad ha sido muy efectiva, en casos muy particulares. Por ejemplo, tenemos una chica de origen musulmán, sus padres por total reserva, pues quieren que ella tenga esa educación personalizada para que no esté en colegios donde haya una insistencia en el aprendizaje de una religión católica, porque si bien este es un país laico, eso no lo respetan la mayoría de los colegios. Entonces, cuando te hablan de, vamos a dar la clase de religión, empieza el profesor a echarse la bendición y a hacer la oración al inicio de la clase. No, si vamos a dar la religión, hablemos de las religiones del mundo, ¿sí?
pero no hablemos solo del catolicismo. Entonces, claro, es completamente válido el temor de esta familia, ¿cierto? Y nosotros lo apoyamos en ese sentido. Ahora, cuando hay chicos con necesidades educativas especiales, con autismo, qué sé yo, tantas limitaciones que pueden tener una persona, bien sea congénitas o bien sea por un accidente, etcétera, accede también a esta modalidad donde hay un espacio físico, si estás en Medellín, para que asista acá, y esa profe trabaja solamente con ese niño, ¿sí? O con esa niña. Y si estás fuera del país, pues nosotros ubicamos la docente y la enviamos hasta tu casa. Ahora, si estás aquí en Medellín, el niño no puede o la niña no puede venir aquí a la sede, entonces el profe va a estar a casa. Esas Las, serían más o menos pues, las modalidades. las modalidades, ok, muy bien. Pero entonces sí tienen una planta física. Sí, claro. Ok, Nosotros tenemos, no es el típico colegio gigante con zonas verdes, no, porque pues primero no tenemos la capacidad adquisitiva para hacerlo, ojalá lo pudiéramos tener, sería genial, pero pues bueno, somos una propuesta basada en lo diferente y partiendo de lo diferente, entonces la intención tampoco es convertirnos en una escuela. claro, claro, claro. ¿Y cómo es el proceso de ingreso o de, no sé, admisión? ¿Cuáles son los requisitos, las fechas? Me dijiste que hay calendario A, calendario B, se puede entrar en cualquier momento o hay que ser estricto con las fechas de ingreso. ¿Cómo es el proceso? No, puedes entrar en cualquier momento del año, ¿cierto? Con respecto a la admisión, a mí esa palabra me raya profundamente en el corazón. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de los colegios, los padres de familia, y eso me entristece sobremanera, llevan a su niño y los colegios dicen, tienes que tomar una semana de prueba o una pasantía para ser más elaborados estéticamente hablando. Y esa pasantía te vale tanto dinero, ¿cierto? Entonces va el niño, lo evalúan, le hacen los exámenes habidos y por haber, y si el niño tiene un coeficiente intelectual alto por encima de 100 puntos y puede resolver todo lo que le plantee el profesor de turno o los profesores, listo, venga para acá, puedes entrar. Pagas un bono carísimo por demás y puedes entrar. Yo hago siempre una pregunta, ¿a un hospital quiénes van? Los enfermos. A un colegio va el que necesita aprender. ¿Por qué? Porque nadie va aprendido, ¿cierto? Entonces es ilógico que porque un niño no sepa ciertos temas les niegues la entrada a esa institución educativa. No, aquí no hay un proceso de admisión, ¿sí? Nosotros ofertamos o facilitamos más bien una semana de prueba completamente gratuita, pero no es para decir si nosotros lo queremos aceptar o no, es para saber si tú, nene, y tú, mamá o papá, ven que es un sistema que puede funcionar. ¿Por qué? Porque así como yo no creo en todos que haya un solo método que solucione el problema de la educación, tampoco creo que este sistema que yo propongo o los procesos homeschool sean para todo el mundo, ¿sí? Hay chicos que no se adaptan. Entonces, ¿cuál es la intención? Que los padres no gasten un dinero importante haciendo una matrícula que para retirarse en 1 o 2 meses, ¿cierto? Pueden llegar aquí, vienen, nos buscan, nos llaman en cualquier momento del año, ¿cierto? Si quieren hacer los procesos homeschool con nosotros. Bueno, creo que eso responde a tu pregunta, ¿cierto? Sí, 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 me excuso por utilizar el término admisión, hubiera sido más bien No, no, ingreso, pero tienes así no. razón como en la crítica que va muy alineada con una crítica que yo tengo hacia los colegios que siento que son muy arrogantes, o sea, se colocan en un lugar de yo decido si puedes, si te acepto o no te acepto, cuando al fin y al cabo, de todas formas, esto es una transacción comercial entre padres y colegio. Yo te estoy Mira, pagando por un servicio, tú me estás dando un servicio. Es como cuando los papás lo quieren retirar. ajá. Es un servicio que ya no necesito más, lo voy a tomar con otra persona ya, y los colegios amenazan, bueno, entran en un montón de actitudes ahí, todas intimidatorias,
como desde una posición de verdad muy arrogante. A mí me sucede algo muy curioso, me sucedió estos días, casi todos los días tenemos citas de información, y me dijo una madre de familia, bueno, ¿qué digo en el colegio de donde me va a retirar? Entonces yo le digo, venga, con todo respeto, supongamos que fueras tú, Ana Paulina, el que pone la plata, pone las condiciones. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hace esa mención? No para que nos volvamos igual de arrogantes, porque responder a violencia con violencia no tiene sentido, pero es para que entendamos que un colegio, una institución no puede tomar decisiones sobre nosotros, porque nos protege la Constitución, la ley, etcétera. Y esa es otra cosa que también hago eventualmente, hacer procesos de asesoría legal en términos de la certificación y de todo lo que tiene que ver con los niños en un colegio, ¿cierto? Cuando están en los colegios. Entonces les explico desde allí un poco cómo funciona eso. Sí, sí, sí. Yo también digo que el colegio es el único lugar en el que el cliente no tiene la razón. Es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Y sabes una cosa, yo cuando trabajaba en los colegios les decía a los estudiantes, porque pagaban unas pensiones altísimas, les decía, vean, la educación para los colegios es el mejor negocio del mundo. ¿Pero por qué me decían? Porque es el único negocio donde el dueño del chuzo le propone algo al cliente y el cliente quiere que le den lo menos posible. ¿Sí? Entonces los niños quieren estudiar lo menos posible, igual seguir. Y el cliente efectivamente lo hace, el dueño del chuzo lo hace, pero cobra más. Sí, pero bueno, dejemos de criticar a los colegios porque después vienen a dejarme comentarios eh, eh, reclamando. Em, Cuando un niño va a entrar a un colegio, le piden certificaciones de los años previos. ¿Ustedes necesitan ese tipo de certificación cuando llega un niño a ingresar a Homeschooling Medellín? Y por otro lado, si los necesitan y es un homeschooler que viene de hacer homeschooling libre en su casa y no los tiene, ¿cómo solucionan ese requisito? Bueno, los dos casos son tremendamente interesantes y son lo que yo llamo los chicharrones y me encanta solucionarlos, ¿sí? Y de hecho he solucionado muchos durante todo este tiempo. Entonces, en el primer caso, claro, son necesarios todos los certificados, ¿cierto? Si estás en cualquier grado de primaria, todos los certificados, incluyendo preescolar. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema y la ley lo exige, ¿cierto? No es que nos lo inventemos, se llegó a un a un consenso, la Ley General de Educación exige grados obligatorios, nivel de transición, ¿sí? Independientemente de cómo lo quieras dividir, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, ¿sí? Si estás en bachillerato, la constancia de desempeño no se llama certificado. Hay personas que de pronto no lo entienden, nosotros lo conocemos, lo podemos conocer, pero eso legalmente se llama constancia de desempeño, que es el papel donde te entregan y te dicen, Ana Paulina cursó y aprobó el grado tal y fue promovida a tal grado con las siguientes notas. Y va firmado por el rector en su defecto y si no, para ser más estrictos, por el rector y el secretario académico, ¿cierto? Entonces, si está en bachillerato, necesita la constancia de desempeño del grado quinto de primaria y los grados que vaya a ser de ahí en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo exigen las secretarías de educación y no me parece algo que sea ocurrente, sino que me parece algo tremendamente lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no reconocemos la institucionalidad, entonces como sociedad no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Eso es importante. Entonces, bueno, eso responde a tu primera pregunta, ¿cierto? Listo. Segunda pregunta. Ana Paulina, tus papás decidieron hacer homeschool toda la vida y estamos en grado décimo, porque nosotros lo decimos, los padres de familia. Entonces, listo. Venga. Voy a poner el caso. Una familia de Bogotá hicieron homeschool con una plataforma Riverside, creo que se llama. Listo, Riverside tiene contenidos buenísimos, etcétera, y te da unos certificados, pero eso no te sirve de nada acá,
Primero porque eso no lo reconoce la Haya como una escuela regular, entonces aquí no se puede hacer convalidación de esos títulos. Esta familia viene, me busca y yo le digo, lo primero que hay que hacer es, tienen dos opciones y siempre les digo a las familias, la primera opción es que lo hagas por la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque es un derecho para ti como ciudadano colombiano. El decreto 2832 del 2005, artículo 9, establece todas las directrices para hacer el proceso de certificación. La Secretaría de Educación debe asignarte un núcleo, el núcleo un colegio y el colegio debe hacerte los exámenes. Ahí vienen los dos primeros problemas. Primero, los exámenes, ¿sí? Y segundo, que hay dos cosas en este país que no funcionan muy bien. El Internet, los servicios telefónicos y los sistemas estatales, ¿cierto? Entonces siempre hay complicaciones. No voy a decir que son todos, pero siempre hay complicaciones y encuentras estos obstáculos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Certificamos por un proceso de validación, bien sea si es un chico extraedad, por CLEI o por CLER regular, grado quinto de primaria. ¿Por qué? Porque para certificar toda tu primaria es necesario solamente validar el grado quinto de primaria. Se aplica un principio general del derecho que reza, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces no tiene sentido que tú, teniendo 17 años, te vayan a poner a evaluarte transición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Plastilina 1, plastilina 2? ¿Pasaste o no pasaste? No, no tiene sentido, ¿cierto? Sin demeritar el trabajo de esos grados. Certificamos ese quinto de primaria e inmediatamente se deben empezar a certificar los otros grados, ¿cierto? Esa sería la solución para esas dos posibilidades. La otra posibilidad es la que oferta el ICFES, ¿cierto? ¿Cuál es? Que es el proceso de validación del bachillerato. Entonces es un examen, prueba única, que presentas y ganas con un porcentaje superior al 60%. Y lo presentas y ya obtienes tu diploma. Genial, pero tiene un inconveniente, ¿cierto? La condición de edad, Perdón. de los 18 años. No necesariamente, no. Bueno, Pero es lo sí primero. existe esa condición, no lo Claro, puedes hacer antes de los 18. eso, tienes que tener más de 18 años. Ujú. Pero lo más difícil es esto, que si quieres que tu hijo estudie en una universidad en el exterior, la universidad te va a pedir notas desde grado noveno. Algunas, no todas, pero sí, pasa. En la mayoría, yo hice unos procesos de certificación para la Universidad de Nueva York y la Universidad de Nueva York solicitaba las notas desde grado noveno, ¿cierto? Entonces ya se convierte en un inconveniente. ¿Sí? Entonces, hay que jugar con muchos factores, ¿cierto? No es que estemos cerrando una puerta, estemos cerrando la otra, no, dependiendo de lo que quieras en tu futuro y de lo que pretendas hacer y visualices como individuo o como familia, pues debes tomar la decisión. Ok, entonces entendido. Si alguien no trae certificados, ustedes hacen el proceso de la validación de los años que sean necesarios para tener el certificado del año previo y poder matricularlo en el grado al que va, ¿cierto? Y si alguien quiere solo la certificación, digamos, porque quieren entrar a otro colegio, ¿ustedes hacen el proceso de únicamente entregar el certificado que necesitan para entrar a otro colegio o ese proceso de solo el certificado no lo hacen? Mira, ese proceso se hacía, pero, a ver, es complejo, ¿sí? Es complejo porque básicamente se convierte en vender un certificado, por más exámenes y por más proceso que hagas. Aunque nosotros, pues, no hacemos un examen, son entrevistas diagnósticas, determinamos de acuerdo a los DBA y a los estándares cuáles son las deficiencias o los vacíos conceptuales de los chicos en cada una de las materias de acuerdo al grado y le decimos, papá, mira, muy juicioso y todo, pero tú tienes que trabajar en esto con el nene antes de que ingrese al siguiente grado. ¿Cuál es el problema con eso, Ana Paulina? Existe el CIMAT, ¿sí? Y otra vez vuelvo a la institucionalidad. El CIMAT, Sistema Integrado de Matrícula, tú lo conoces,
nos le permite a Bienestar Familiar, al DANE y al ICFES saber quién en este país está legalmente escolarizado, ¿sí? Escolaridad es una cosa, educación es otra. Los homeschooler, unschooler, free school están haciendo procesos educativos, no están escolarizados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando tú no estás escolarizado, tienes a Bienestar Familiar jodiéndote la vida, tienes una cantidad de personas diciéndote eso es un problema y también para elaborar un certificado. Lo pueden hacer, claro, pero de acuerdo los lineamientos y a la legislación, puedes hacer esa certificación siempre y cuando el estudiante continúe en tu institución educativa. ¿Sí? Pero yo no sé si realmente es así, porque ese certificado es el que se obtiene siguiendo lo que está en el decreto que ya mencionaste, el 2832 de 2005, dice que se puede realizar ese proceso de convalidación de uno o varios grados por varias razones, incluido no haberlos hecho en un colegio, pero no, que yo sepa, no está la condición de eso se hace si el niño va a continuar la escolaridad. Esa condición no está ahí, entonces ¿en dónde Pero está? Porque no eres la no, primera persona a la que le escucho mencionarla. mira, te lo voy a contar. Hay unos lineamientos que puedes encontrar en internet, como los libros generales que debe llevar un colegio que sacó la Secretaría de Educación de Medellín para el año 2019, si no estoy mal. Está la guía en PDF y es genial para que todos la puedan leer, ¿cierto? Y lo hablaba con el exsecretario de Educación de la Gobernación del Cauca, ¿sí? Que es cercano a mí. ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos en Medellín, yo soy payanés, soy oriundo de esa ciudad. Entonces, ¿qué pasa? El decreto es muy claro, pero también es claro con una cosa, te dice, siempre y cuando el colegio esté habilitado por la Secretaría de Educación y sus resultados en las pruebas de estado estén en nivel muy superior o, en su defecto, encima del promedio general de la entidad territorial certificada. Es decir, el municipio, si es en un pueblo, debe ser el departamento, ¿cierto? Ahora, si yo como institución educativa, y no estaría incurriendo en ninguna ilegalidad, recibo un estudiante que, por ejemplo, llega a tercero de primaria, ¿cierto? Hizo primero en otro espacio, pero ya los padres han hecho homeschool con él y va en tercero de primaria. Le hago las evaluaciones, lo dejo establecido en acta y si el niño, pues, ya sabes qué pienso yo con respecto a las evaluaciones, pero serían los diagnósticos, ¿cierto? Para que se demuestre, lastimosamente este país está montado sobre papeles, se demuestre ante la Secretaría de Educación que efectivamente el niño lo hizo, no importa si el colegio tiene resultados ICFES por debajo de eso, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Darle continuidad al estudiante en el colegio, porque si no, el colegio no está autorizado para hacer la validación. Ok, pero digamos que, bueno, no sé, ese es un, eh, Bueno, es que igual, estamos mezclando eh, peras con manzanas, me da la impresión, porque una cosa no, es si el niño va a entrar al colegio, el ajá. colegio le hace esa evaluación o esa nivelación y entra en el grado en el que va a entrar y ahí no necesitamos el requisito de que el colegio tenga cierto nivel para hacerle la nivelación y recibirlo. No, no. Pero el decreto que dice voy a entregar un certificado de tal año sí pone esa condición, pero no, pero mi pregunta es, ¿en dónde está la condición de que solo te doy el certificado si te vas a volver a escolarizar? Porque es que lo No, mencionaste no. ahora y se lo he escuchado a otras personas y yo no sé en qué parte de la ley está porque en ese decreto no está. Pero si te vas a volver a escolarizar en la misma institución educativa Sí, que sí, emites, sí, pero es que ajá, tengo familias que han ido a una Secretaría de Educación a decir, por favor, me asigna un colegio para hacerle el examen a mi hijo para que pues podamos demostrar que aprobó, que tiene ya los conocimientos de tercero de primaria. La secretaría le dice, solo le puedo asignar el colegio para que le hagan ese proceso si se va a volver a escolarizar. ¿Sí? Y es que hay, no sé, hay un montón de interpretaciones de la ley que aquí nos podríamos quedar discutiendo pero eso claro, eternamente y nos sí, estamos desviando de mostrar lo que hace Homeschooling Medellín, entonces no quiero tampoco como quedarme ahí pegada.
Pero perfecto, precisamente te iba a decir eso, Ana Paulina, que está sujeto a la interpretación, ¿cierto? Y ni siquiera un abogado lo resolvería. ¿Por qué? Porque puede haber otra mirada también con respecto a eso y también puede tener validez, ¿cierto? Pero, a ver, por qué yo lo sugiero? Porque es que se deja un registro en el CIMAR, ¿sí? Y garantizaría que el niño está escolarizado en el país. Yo lo sugiero desde ese punto de vista, ¿sí? Y de acuerdo a lo que he estudiado. Obviamente, habrá quien no esté de acuerdo conmigo y pueda exponerlo, pero digámoslo, lo digo desde este punto de vista. Yo encontré el camino, lo hago de esa manera, ha sido efectivo y pues, ha resuelto las situaciones complejas de muchas familias, que es lo importante. Ok, muy bien. De pronto algún día hacemos un único debate enfocándonos en eso. Con otros Sería invitados genial. estaría espectacular conversarlo y discutirlo. Pero bueno, continuemos con Homeschooling Medellín. ¿Ustedes tienen algún tipo de acompañamiento a los padres? Por ejemplo, en la modalidad cero que me cuentas que son los padres quienes se hacen cargo o en la uno que están en el 50%, ¿le hacen algún tipo de acompañamiento a ellos? Sí, claro. Nosotros hacemos el acompañamiento con una asesoría mes a mes, ¿cierto? Donde se hace la planeación de ese mes, se sugiere qué actividades y obviamente no es que sea estricto, me tienes que llamar al final del mes, no, o al principio del mes, no, sino que puedes hacer consultas sobre cómo trabajar, orientar un tema específico. ¿Por qué? Porque hay profesionales aquí conmigo que pueden darte una orientación, una luz y que obviamente pues pasamos por una universidad estudiando pedagogía y podemos tener un poco más de claridad sobre eso, aunque no necesariamente el hecho de haber estudiado en una licenciatura pues nos hace mejor que un padre de familia que decide hacer homeschool. Conozco unos casos de madres de familia que me les quito el sombrero porque hacen unas cosas espectaculares y no conocen las teorías del aprendizaje del siglo XX, que son las más utilizadas, o incluso las contemporáneas, y llegan a las mismas conclusiones, ¿cierto? Entonces, yo lo sostengo desde este punto de vista. Muchas veces el inventor de la bicicleta no necesitó saber todas las leyes de la física y de la mecánica para poder decir, ah, ahora sí voy a inventar la bicicleta. No, eso a imaginar, ¿cierto? Eso sucede, pero le damos también ese acompañamiento. Incluso programamos reuniones donde los padres vienen acá a nuestra sede, se sientan, bien sea con la coordinadora, con las profes, si es algo más en matemáticas, que es mi línea, y ciencias naturales, entonces yo saco el tiempo cuando estoy aquí en Medellín y me siento con ellos a darles la orientación, y si no, lo hago de manera virtual. Ok, muy bien. Em, ¿Ustedes promueven algún tipo de encuentros presenciales con sus alumnos o esto todo es como muy individual, cada uno por su cuenta, cada uno en su proceso? No, no, y los procesos de socialización y encuentro son tremendamente necesarios, ¿sí? Y no se pueden desconocer, no se puede decir, no, es que ya llegó la virtualidad, listo, salvado todo el mundo, no. Es necesario interactuar, es necesario conversar con el otro, la otredad, que es un concepto muy bonito desde la filosofía, es fundamental acá. Promovemos lo que son las salidas pedagógicas que establece la legislación, pero no como las propone los colegios, que la salida pedagógica derivó en el paseo a piscina. Entonces, ricos, y vamos a piscina, paseamos, y hacemos el sancocho y jugamos, chévere, pero es necesario que haya un trasfondo cultural y educativo en cada una de las salidas. Entonces, hacemos uso de los parques bibliotecas, el Parque Explora, el planetario, los parques de Confama, las granjas. Y este año estamos planeando una integración incluso con otros grupos homeschool de Medellín, porque voy a hacer un paréntesis acá. Eh, lo voy a decirte en estos términos. Homeschool Medellín compró sus licencias, pero no por eso hay como los colegios, ah, no, es que yo soy el único que puede hacerlo, yo soy mejor que el grupo Homeschool de Ana Paulina, ¿sí? Entonces, no, yo me reúno con Ana Paulina, mira Ana Paulina, usted hace su trabajo, es muy bonito, tiene un enfoque metodológico, pedagógico, tiene una línea de trabajo y las familias quieren estar con Ana Paulina. Entonces,
siga con ustedes, siga con sus familias y con la tranquilidad de que Homeschooling Medellín como corporación te acoge como proyecto individual dentro de nuestras posibilidades de trabajo y certifica a tus estudiantes para que no estén desescolarizados. Entonces es una invitación también para todos los grupos homeschool del país. En este momento manejamos 15 grupos, si no estoy mal, pues ese dato no lo tengo. Manejamos, no, llevamos a cabo los procesos de certificación de esos 15 grupos homeschool. La idea no es pelear, la idea es construir comunidad. ¿Por qué? Porque los colegios desde el otro lado, digámoslo así, para los colegios un estudiante homeschool es un problema, no porque no aprenda, que es como lo dicen ante a viva voz a muchas partes. Un estudiante en homeschool es un problema económico, básicamente, porque es una ruta menos, un almuerzo menos, una mensualidad y una matrícula, y más allá en los colegios caros, un bono menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las personas se dieron cuenta que es que un niño no necesariamente aprende porque está en un colegio. Ya te lo dije, el conocimiento es libre y la información está. Pero bueno, volviendo al tema, como certificamos los otros grupos homeschool, invitamos a esos grupos homeschool a nuestras salidas pedagógicas. Entonces, se integran nuestros chicos que pertenecen a Homeschooling Medellín con los otros chicos de diferentes grupos homeschool. Este año tenemos planeado quiero hacer la intención más bien es generar espacios para conocer Colombia. Yo soy practicante de senderismo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con salir de caminatas, además porque fui criado en una finca en las montañas del Cauca y me fascina eso, lo natural. Entonces, este país es muy hermoso como para que los niños lo sigan conociendo desde una pantalla. Eh, Mira, por ejemplo, fotos del río Melcocho en Antioquia, el río Guatapé. Son ríos completamente cristalinos. Parece que el agua estuviera plagada de esmeraldas. Son hermosos. Y la idea es que este año podamos hacer una serie de salidas, porque nos hemos integrado también con gente en Barichara, en Neiva, y podamos hacer una salida al desierto de la Tatacoa para hacer una lectura de los cielos y de todos los astros o los que alcancemos a ver y aprender a manejar lo que son las cartas celestes. ¿Sí? Este tipo de salidas, ir a conocer San Agustín en el Huila, abajo en el sur de Colombia, las ruinas arqueológicas, también las ruinas arqueológicas de tierra adentro, en el Cauca, ¿sí? Donde no hay problemas de orden público y la gente puede ir tranquila porque lo hemos hecho. Bueno, y muchas otras partes de este país que es hermoso. Súper lindo, me encanta eso y me gusta mucho que lo que me cuentas de que se integran con otros grupos, porque pues realmente sí, los que hacemos homeschooling deberíamos buscar la integración y no la división ni la competencia, porque Claro, estamos haciendo algo muy particular. De cierta forma deberíamos mostrarnos como un frente unido de cara a las autoridades educativas, por ejemplo, si llegáramos a tener que dar en algún momento una pelea legal o algo así. y es que se viene porque hasta donde tengo entendido en Bogotá hay unos colegios que quieren que se prohíba el homeschool, ¿cierto? Entonces, bueno, eso va a ser un chicharrón grande y creo que debemos dar la pelea. Por eso, yo constituí Homeschooling Medellín como una corporación ante una Secretaría de Educación, ¿sí? ¿Para qué? Para que en su momento, desde allí, podamos apoyar este proceso. Y la invitación es a los profesionales de las diferentes áreas que lo practican como padres o como docentes y que siempre puedan apoyar. O sea, aquí el punto no es, venga, ataquémonos entre nosotros. Eso no tiene sentido, no, venga, apoyémonos y ni siquiera atacar a los colegios, ¿sí? No, somos un proceso completamente distinto, diferencial. Si el padre no quiere un colegio, pues tiene esta opción. De acuerdo. Bueno, cuéntame cuántos niños tienes ahora en este momento y de qué lugares del país o del mundo. En este momento contamos con 150 estudiantes, ¿cierto?
Nuestra mayor población, pues obviamente está aquí en Antioquia, en Medellín, pero también tenemos estudiantes en Barranquilla, Santa Marta, Cali, Bogotá, Neiva, y en el exterior hemos tenido estudiantes en Dubái, Estados Unidos, Chile, Argentina y Francia. Muy bien. Y tu equipo de colaboradores debe ser grande porque si das esta personalización y todo, háblame de tu equipo. Bueno, la mayoría, yo, a ver, ¿cómo te lo digo? Me encanta el trabajo con las mujeres, ¿sí? Todo mi equipo, el único hombre soy yo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que las mujeres son tremendamente inteligentes, ¿sí? Siempre he dicho, las mujeres son más inteligentes que los hombres. Cognitivamente hablando, su estructura les permite trabajar con muchas cosas al tiempo y en educación necesitas eso, ¿sí? Eh, Son un grupo de chicas genial, ¿sí? A todas me les quito el sombrero, desde la coordinadora hasta las profesoras de las modalidades personalizadas y las profes que atienden de manera virtual, que no están, algunas no están aquí en Medellín, sino que están en otras ciudades, en Popayán, de donde yo soy oriundo, ¿sí? Mm, Ellas dan sus clases y a las profes que van a las casas en otras ciudades a dar los procesos personalizados. Todas estas chicas son licenciadas, algunas en educación especial, otras en educación preescolar, otras son licenciadas en matemáticas, hay una chica que es ingeniera física, de las que recuerdo en este momento, ingeniera física porque ha estado dedicada pues, a los procesos educativos y tiene un valor agregado al haber estudiado la ingeniería y es que en ingeniería física trabajas con química, física y matemáticas, ¿cierto? Entonces, pues manejas los temas y los puedes integrar muy fácil, ¿sí? Pero además, ¿qué busco yo? No la chica que sepa o el profesor que más sepa, sino, perdón, el profesor que pueda facilitar al estudiante aprender correctamente. Con las mujeres sucede algo muy particular. Yo vuelvo otra vez con lo de los métodos y es que lo apoyo en algo que el psicoanálisis llama la transferencia, ¿sí? El concepto de transferencia en psicoanálisis básicamente es esa pared que se establece entre el docente y el estudiante y que el estudiante empieza a encontrar una conexión muy fuerte con ese docente y es donde dice, yo quiero ser como él cuando sea grande, o también puede ser lo contrario, yo no quiero ser como esa persona cuando sea grande. Yo creo que tú recuerdas un profesor que te marcó a ti porque amaba tanto lo que hacía que tú lo veías fácil, ¿sí? Y tú decías, bacanísimo como piensa esta persona. Básicamente, y los psicólogos me corregirán, no sé, pues yo no soy psicólogo ni psicoanalista, desde donde lo estudié yo hace mucho tiempo en la universidad, me gusta mucho ese concepto, es que empiezas a enamorarte de la psique de la otra persona, de la inteligencia, ¿cierto? Y claro, por eso admiras, ¿sí? Un enamoramiento en términos de admiración. Y con las chicas se da muchísimo más fácil. ¿Y cuál es la idea? Que los chicos establezcan esa conexión. ¿Por qué? Porque además si generamos un interés con hábitos claros de estudio, con un proceso evaluativo que piensa en el estudiante y no en el examen y cuánto va a sacar, y a eso le aunamos una docente que le gusta lo que hace y que tiene una conexión especial con sus estudiantes, pues hombre, tenemos un caldo de cultivo interesantísimo para que los chicos les guste el estudio en el futuro. Bueno, muy interesante conocer sobre tu equipo. Yo siento que yo ya cubrí todas las preguntas que tenía para hacerte, ya llevamos un buen rato aquí conversando. Creo que para cerrar te preguntaría, ¿hay algo que quede faltando por decir? ¿Algo que quieras añadir que no hayamos mencionado? ¿O algo que quieras decir para cerrar? No, pues básicamente es hacer una invitación, como te digo, me interesa que se construya comunidad, ¿cierto? Tenía desde hace mucho tiempo el interés de hacer esta entrevista contigo
para que los programas y las personas que dirigen otros grupos homeschool supieran que existimos y que estamos en función de apoyar, ¿cierto? Y dejar estas puertas abiertas, tanto para las familias como para los grupos homeschool, para los procesos de certificación. La idea es construir esa comunidad porque, pues, no sé, yo a veces confío más en mi intuición que en mi razón y creo que en algún momento será necesario dar la pelea. Yo voy por la misma línea. Hay que construir comunidad y hay que crear lazos. Y eso nos va a servir si nos tenemos que defender, pero incluso si no llega a ese momento, de la comunidad solo pueden salir cosas buenas. De trabajar en conjunto con otras personas, salen siempre cosas buenas. Pues nada, creo que ha sido una entrevista muy entretenida. He metido la cuchara mucho más de lo que suelo hacer en mis entrevistas. Me tomé la libertad de discutir un Jugar. poco más, pero me gustó mucho. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por venir a contarnos así como tan emotivamente y tan detalladamente todo lo que hacen con Homeschooling Medellín. Yo espero que a la gente que haya visto la entrevista y que la va a ver luego en la transmisión y luego en YouTube, le parezca igual de interesante. Dime. Bueno, se me olvidaba mencionarte una última cosa. Yo adquirí el dominio Homeschooling Colombia y Homeschooling Medellín como corporación, pues que puede crear unidades de trabajo que son proyectos independientes. Uno de esos proyectos es Homeschooling Colombia, ¿sí? Y en Homeschooling Colombia, pues existirá una página web y esa página web quiero que albergue las diferentes propuestas educativas que hay en el país. ¿Para qué? Para que si alguien está interesado en hacer homeschool, tenga la posibilidad de elegir con quién hacerla, ¿cierto? Y conocerla. Entonces, también será una invitación, después te estaré enviando todos los detalles para que nos envíen sus logos, su nombre y una descripción o un video de lo que hacen y se colgarán en las páginas. Eso no va a tener ningún costo, ¿sí? La idea es que estén ahí y que puedan estar abiertas al público. Como una especie de directorio. Eso. Súper bien. Bueno, ha sido, como lo dije hace un momento, una entrevista muy interesante, muy agradable. Quedará aquí en Facebook, quedará luego en mi canal de YouTube, en mi página, en la sección donde estoy recopilando todas las entrevistas. Quedará la descripción con los datos de contacto. Eso como para cerrar. Muchas gracias, Edinson, por estar aquí. De nuevo, te doy las gracias. Y también pues gracias a todas las personas que se conectaron, que lo vieron, que lo verán después.